El pasado día 20 de agosto de 2022, la Universidad Católica jugó su último partido en el reducto del cual habitualmente hacían de local, el Estadio San Carlos de Apoquindo, el que como sabemos se someterá a una profunda remodelación, la cual podría finalizar a comienzos del año 2024. Ahora, si estás viendo esto en el 2024, déjame un comentario para saber si se entregó tal cual como se dijo. Por ello, este cierre momentáneo del recinto deportivo cruzado nos hace recordar otros estadios del fútbol chileno que fueron cerrados por diversas razones, aunque en esta ocasión nos enfocaremos en los que fueron clausurados para nunca más abrir sus puertas, siendo todos ellos demolidos. Les saluda Fran, y hoy los invito a que veamos en este video a los 5 estadios chilenos que desaparecieron para siempre. Sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Estadio Ferroviario Hugo Arqueros Rodríguez. Este recordado estadio era el recinto donde hicieron de local el recordado club Ferro Badminton y su sucesor, y también antecesor, el Club Ferroviarios de Chile. Fue construido el 14 de julio de 1941, estaba ubicado en el barrio San Eugenio, en la comuna de Estación Central, y tenía una capacidad de más de 30.000 personas. El reducto albergó varios duelos del fútbol profesional chileno, principalmente desde los años 50, cuando la fusión de Ferroviarios y Badminton ascendió a la primera división, hasta fines de los 70, momento en que el equipo de los Ferrocarriles, que ya había vuelto a jugar de forma independiente, se trasladó a Talagante a ejercer la localía. Desde la década de los 80, el también conocido como Estadio San Eugenio solo fue escenario de partidos amateurs, y además su capacidad se había reducido notablemente, principalmente por un incendio acontecido en el año 1977, que terminó dejando la capacidad total a solo 1.200 personas, es decir, solo un 4% del total original. Luego del escaso apoyo de la empresa de ferrocarriles del Estado hacia la institución y también a la mantención del estadio, este se fue deteriorando paulatinamente, hasta que en el año 2010, Ferroviarios debió jugar su último partido allí, debido al lamentable estado del recinto, por lo que debieron trasladarse entonces al Estadio Municipal de Pudahuel. Finalmente, el día 5 de noviembre de 2012 se materializó su demolición, poniendo fin a más de 70 años de historia de este tradicional complejo deportivo. En la actualidad, los terrenos son usados como estacionamiento de camiones y buses. Número 4. Estadio Las Higueras. Era el recinto donde hacía de local el equipo de Huachipato durante casi 50 años. Su inauguración sucedió el 25 de noviembre de 1961 y fue utilizado en el profesionalismo a partir del año 1965, cuando el Club de la Usina debutó en la actual Primera B. El estadio fue testigo de diversos ascensos a la primera categoría del club de Talcahuano, principalmente el de 1966, cuando lo hicieron siendo campeones de la segunda división. Pero por lejos, el logro más importante acontecido en Las Higueras fue en el año 1974, cuando los acereros conquistaron su primer título de la máxima categoría, lo cual los hizo clasificar a su primera Copa Libertadores de América. Aunque eso sí, no disputaron ningún partido en su recinto para este torneo internacional, y lo debieron hacer en el cercano Estadio Municipal de Concepción. Uno de sus principales problemas era la falta de iluminación artificial, lo cual hacía que no se pudieran jugar partidos en horario nocturno. Además, se encontraba ubicado en medio de los cerros de San Martín, haciendo que hubieran personas asistiendo a los partidos de Huachipato sin necesidad de pagar entrada. Todos estos problemas hicieron que la empresa CAP, dueña del club y de la siderúrgica Huachipato, planteara la necesidad de construir un nuevo complejo deportivo que cumpla con los estándares FIFA y con mejor iluminación. Por lo cual, en julio del año 2008 se cerró el antiguo Estadio Las Higueras con el partido entre Huachipato y la Universidad de Concepción, y de inmediato se ordenó su demolición, y posteriormente se construyó el actual Estadio Huachipato CAP Acero, mejor conocido como Estadio CAP, el cual fue inaugurado el 4 de noviembre de 2009. Número 3. Estadio de Carabineros. Fue uno de los tradicionales recintos utilizados durante los primeros años del torneo de la Primera División de Chile. Se inauguró el 22 de septiembre de 1923, tenía una capacidad de 12.000 espectadores y se ubicaba en terrenos que actualmente albergan al Parque de los Reyes, en las cercanías del río Mapocho. De allí viene uno de sus apodos, el de Fortín Mapocho. Como su nombre lo indica,
Su construcción fue impulsada por Carabineros de Chile y el equipo que hacía de local en ese estadio también era propiedad de este cuerpo policial, el Club Atlético Brigada Central, desaparecido a principios de los años 30. Al iniciarse la primera temporada histórica de la máxima categoría nacional, el estadio fue escenario de varios partidos de la competición, siendo el primero de ellos el 23 de julio de 1933, el cual fue triunfo de Badminton por 5-2 ante Green Cross. El recinto policial fue además escenario del tricampeonato de Magallanes en 1935, del estreno de la Universidad de Chile en la Primera División en 1938 y también del título invicto de Colo-Colo en 1941. Sin embargo, en 1945 el estadio de Carabineros fue cerrado debido a las deficientes condiciones de seguridad, aunque el año siguiente fue comprado por los colocolinos con la intención de construir un mejor complejo deportivo que tuviera una capacidad de 30.000 personas. Pero debido a la pésima calidad del suelo de los terrenos, considerando que estaban en la ribera del río Mapocho, se desestimó esta idea y el recinto terminó siendo demolido en 1947. Número 2. Estadio Independencia. Tal como está ocurriendo este año 2022, la Universidad Católica también debió cerrar otro recinto de su propiedad, aunque en este caso fue por problemas aún más profundos. El 12 de octubre de 1945 se iniciaba la apertura del recordado Estadio Independencia, con un aforo máximo de 13.500 personas, y se ubicaba a tan solo 200 metros del Estadio Santa Laura, propiedad de la Unión Española. Algo similar a lo que ocurre en Argentina, con los estadios de los equipos de Racing e Independiente, situados a 400 metros de distancia. Su primer partido oficial fue apenas 2 días después de su inauguración, cuando la UC cayó por un estrepitoso marcador de 9-2 ante Audax Italiano, curiosamente el mismo rival de su último encuentro en San Carlos este año. Este recinto además vio al equipo cruzado ser campeón en 4 ocasiones, en 1949, 1954, 1961 y en 1966, aunque también fue escenario del primer descenso del conjunto de la Franja, lo cual ya hablamos en la pasada entrega de Historias Olvidadas del fútbol chileno. La última ocasión en que la Universidad Católica ocupó este antiguo campo deportivo fue el 20 de diciembre de 1967, con un triunfo por 5-1 sobre Rangers de Talca. Durante los siguientes 4 años, el Estadio Independencia no volvió a ser utilizado, hasta que en junio del año 1971, la Pontificia Universidad Católica decide vender el recinto para poder pagar las deudas que aquejaban a la institución, y finalmente fue demolido. Actualmente, en los terrenos del desaparecido Estadio Cruzado, se ubican unos edificios de departamentos, con un estacionamiento localizado en donde estaba su cancha. Número 1. Campos de Sports. Sin duda, el estadio desaparecido más importante de nuestro fútbol fue el que llegó a ser la primera casa de la selección chilena. Este histórico complejo deportivo fue inaugurado en el año 1918 y su capacidad máxima era de 27.000 espectadores. Fue escenario de diversos eventos deportivos de gran importancia, como el Sudamericano de Atletismo en los años 1920 y 1927. Cuenta la leyenda que en la competición realizada en el año 27 nació el famoso grito del También fue el único recinto que albergó el Campeonato Sudamericano de 1926, el cual contó con 5 países participantes y fue ganado por la selección uruguaya, que obtuvo su 6º título de la actual Copa América. ¿Y cómo le fue a la selección chilena? Bueno, alcanzó el 3er lugar del campeonato, el que en ese momento era el mejor resultado histórico obtenido en el tradicional torneo de selecciones del continente. A partir del año 1933, comenzó a ser uno de los habituales estadios que se utilizaban para los distintos partidos de la competencia profesional, siendo los primeros que se disputaron el triunfo de Colo-Colo sobre Badminton por 4-2 y la goleada 5-1 de Magallanes al extinto Morning Star. Todos ellos disputados el 13 de agosto de 1933. Pero el encuentro más importante disputado fue la definición del título de ese mismo año entre Albos y Carabeleros, que fue ganada por estos últimos con un marcador de 2-1. Uno de los últimos encuentros sucedidos en los campos de Sports fue la primera edición del que años más adelante se convertiría en el superclásico del fútbol chileno, el cual tuvo como ganador a Colo-Colo con un contundente 6-0 sobre la U en 1938. Justamente ese mismo año sería cuando el estadio ubicado en la comuna de Ñuñoa
sería cerrado y demolido para centrarse en el nuevo complejo deportivo que se ubicaba a solo unos metros al sur, nada menos que el Estadio Nacional, el que actualmente es el principal recinto deportivo del país. En los terrenos donde se ubicaban los campos de sports, ahora existe una zona residencial, la cual no refleja algún vestigio del antiguo estadio, pero sí se creó la avenida Campo de Deportes, que recuerda este extinto escenario de los inicios del fútbol chileno. ¿Habías oído hablar de estos legendarios estadios de nuestro balompié? ¿Alcanzaste a conocer alguno de ellos? Sí, los campos de sports. ¿Y te parece que estos recintos deban ser recordados por mucho tiempo más? Déjame tu comentario para saber tu opinión. Y si este video te gustó, no olvides darle un me gusta, comentarlo y compartirlo en tus redes sociales. Además, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. También te extiendo la invitación para que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram y estés al tanto de las novedades del canal. Asimismo, te comento que realizo publicaciones allí sobre los nuevos videos que se vienen e incentivo a que adivinen de qué se tratará. Por lo cual, le mando saludos a AndrésCC24 y a Sebastián Carrasco, quienes si bien no lograron adivinar, se agradece su esfuerzo por intentarlo antes del estreno del video de los más grandes ascensos de tercera división a la primera B. Bueno amigos del buen fútbol, eso sería todo por este video y nos veremos próximamente con más contenido sobre el fútbol chileno. Hasta pronto.